Bienvenidos a Happiness and Life Academy TV, tu canal de bienestar emocional digital de referencia. Soy Mónica Grosoni, psicóloga y mentora de bienestar emocional. Hoy empezamos un episodio más, el segundo episodio del programa sobre psicología y bienestar emocional, la guía del bienestar. Te recuerdo que es la segunda parte de la miniserie El elevado precio del estrés oculto y vamos a hablar sobre el tándem unión mente, cuerpo, entorno y espiritualidad. Vamos a ver de una mirada, de un enfoque interdisciplinar del estrés. En este segundo episodio de los 3 de esta miniserie, si en el primer episodio vimos cómo se enferma de estrés, qué es lo que nos estresa y qué es lo que pasa con digamos, esas otras cosas que habitualmente no se suelen abordar cuando tratamos los estresores, ¿no? Vamos a ver, y hemos visto cómo es la unión entre, o cuáles son las cosas la conexión entre patrones mentales, el estrés y la enfermedad, ¿vale? Vamos a ver hoy cuál es el estatus del tema hoy en día y qué es ser competente a nivel de gestión del estrés. Así que sin otros preámbulos, me gustaría dar respuesta a preguntas como: ¿existen técnicas y herramientas específicas para manejar el estrés que sean particularmente útiles? Porque escuchamos hablar de muchas cosas, pero muchas veces eh, mm, me hacen preguntas, decir, pero bueno, esto realmente es efectivo porque a mí no me ha hecho nada, porque yo no lo estoy manejando, no sé, no les resuena. ¿Cuáles son los beneficios de abordar el estrés crónico desde una perspectiva multidisciplinar? Bueno, pues estas son las dos grandes preguntas de hoy. Vamos a ver cuál es el gran avance del estrés que ha llegado desde que hacemos un enfoque holístico y multidisciplinar. Vamos a ver las diferentes iniciativas que hubo y que hay en este momento para trabajar sobre el estrés, para poder describirlo, para poder explicarlo, para poder tratarlo. Y vamos a ver qué enfermedades provoca el estrés. Eso que se llama, hoy en día seguramente habrás escuchado la palabra biodescodificación. Es decir, es aquella especialidad, aquel campo que nos explica cómo se asocian los conflictos emocionales, el estrés y la enfermedad. Vamos a ver cómo hay patrones mentales que nos enferman, que en definitiva eres un esclavo de tus patrones mentales y de tu estilo de vida tóxico. Vamos a ver cómo esta cultura tóxica nos facilita, nos conduce poco a poco a que seamos esa rana hervida y que acabemos muy estresados. Vamos a hablar particularmente ya de las adicciones, porque esto es la cara B del estrés. No nos damos cuenta que estamos estresados, el estrés oculto, y terminamos adictos a muchas cosas, incluso por prescripción facultativa. ¿Y qué haces cuando te sientes estresado y no puedes cambiar las cosas? ¿Vale? Aquí es donde vamos a hablar de estrés, aquí vamos a hablar de desconexión emocional, aquí vamos a hablar de tantas cosas, de la cara oculta. Bien, empezamos. El gran avance en comprender y tratar el estrés ha venido en cuanto se ha hecho un abordaje multidisciplinar. Eso es así. Y se ha podido conectar estrés, enfermedad, conducta y entorno. Y lo más reciente es que en Occidente, que tenemos la espiritualidad por un lado, la espiritualidad del dogma, pues lo que más nos hemos dado cuenta que es importantísimo es la trascendencia del ser humano, la espiritualidad, esa otra dimensión que la consideramos apartada o divorciada en muchas ocasiones. Bien, hay muchos enfoques que unen cuerpo y mente, además del yoga, permíteme la broma, es que se lo digo reviento. Por ejemplo, tenemos investigaciones en psicología y en medicina han demostrado que existen ciertos rasgos de personalidad que correlacionan de manera positiva con el estrés crónico y con la enfermedad. Un poco ya te he comentado lo de la personalidad tipo A, ¿vale? Y y así que como que hay fallos importantes en la mentalidad, tenemos unos patrones equivocados y la incapacidad de reconocer en nuestros aspectos afectivos o emocionales, nuestros estados interiores, y reconocerlos, qué es lo que nos pasa y de poder comunicarlos, ¿no? Eso ya lo hemos comentado. Bien, desde el punto de vista de la medicina, es realmente, digamos, el doctor Gabor ya hay, y muchos otros médicos más,
puedo citar montones de psicólogos, de psiquiatras. Por ejemplo, puedo citar al doctor Robert Bauder, miembro de la Facultad de Psiquiatría de la Universidad de Toronto, que ha escrito acerca de la interrelación cuerpo-mente y enfermedad, ¿vale? Entonces, normalmente, digamos, esto ha sido un tema disociado. Yo te recuerdo que cuando yo realmente sufrí ese problema de estrés hace unos 19 años, 20 años más o menos, no era considerado como enfermedad de ninguna clase, no te daban una baja laboral y te consideraban una floja, una vaga, una blandita. Entonces estaba mal visto, porque siquiera como valores a nivel de sociedad, como valores a nivel empresarial, como valores, porque no había una investigación suficiente que te dijera, sí, esto es, pero después digamos, del impacto en las víctimas, en las víctimas, en la prevalencia que dicen los investigadores, visto la prevalencia que existe, visto las consecuencias y el coste sanitario, pues hombre, hay que hacer algo, las cosas están muy claras, ¿no? Entonces, han ido apareciendo evidencias científicas que nos han dejado claro que el cuerpo y mente interactúan y cómo el estado emocional puede generar enfermedad. Entonces, bueno, por suerte ya tenemos nuevas disciplinas que se interseccionan desde diferentes campos de la medicina y así tenemos la lo digo despacito, neuroinmunoendocrinología, que también lo conocéis como psiconeuroinmunología. Es lo mismo, pero con dos palabras distintas, por si acaso uno no se entiende. Entonces, lo que da de importancia es que el aparato endocrino u hormonal también forma parte del sistema de respuesta que involucra a nuestro cuerpo completo cuando está en estrés. Hay muchas investigaciones innovadoras que están desvelando exactamente cómo funcionan estos vínculos hasta incluso nivel celular, lo que llaman estrés celular. Y se está descubriendo la base científica de lo que ya intuíamos y lamentablemente pues habíamos olvidado. Si te vas, por ejemplo, a la parte de entrevistas, de héroes internos, allí tengo una entrevista en donde Gema pudo salir del estrés gracias a que encontró un médico con este enfoque psico-neuroinmunoendocrinólogo y la supo llevar, la supo conducir porque ella tenía unas enfermedades ya muy importantes. No voy a desvelar cuáles, porque ahora mismo no recuerdo justamente cuáles eran, pero bueno, el médico la supo llevar, se supo dar cuenta, esto está provocado por estrés, aparte de que yo te voy a tratar los síntomas físicos como médico que soy, pero te tienes que tomar una serie de pautas, tienes que aprender a meditar, identificar tu vida, y le fue dando ya unas pautas y que se pusieran en contacto con un psicólogo adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Y le fue dando, digamos, el mosaico completo, el puzzle completo, para que ella pudiera intervenir con otros especialistas desde otro punto de vista, pero siempre con una visión holística e integradora. Y esto puede ser decisivo a la hora de que te sientes mal, lo primero que vayas es ir al médico, y es fundamental, porque muchas enfermedades del sistema inmunológico provienen, y ahora ya se está viendo, provienen porque porque hay mucho estrés. El sistema hormonal y endocrino, o sea, el cortisol, la hormona del estrés que lo inunda todo, hace que anden disparejos los parámetros fuera de homeostasis, los parámetros hormonales. Por tanto, eso va causando una serie de efectos y alteraciones en otros órganos, pero ya existe este enfoque, esta mirada en la mirada médica, pero es más, vamos más allá. Ya esto no es nuevo de ahora, esto ya en 1935 el doctor Reich Hammer revisó más de 40.000 historias clínicas y en aquel momento se dio cuenta y pudo demostrar que el cáncer y otras enfermedades de origen endógeno son productos de un conflicto psíquico sufrido en silencio. Digo origen endógeno porque no ha habido un accidente, no ha habido un traumatismo, no ha habido sustancias que te hayan intoxicado, como si respiras un veneno, no sé, o te das contacto con una víbora, con un veneno. Es una enfermedad de origen endógeno. Entonces él se dio cuenta de que una experiencia repentina o traumática no verbalizada, ojo, porque si la compartes el estrés baja muchísimo, genera un shock que afecta no solo a la psique, sino a una parte específica del cerebro que biológicamente corresponde con el trauma sufrido. Oh, Dios mío, él encontró observable en tomografía simple, que en aquellos momentos no había más medios, no tenemos los medios que hoy en día
Por eso la neurociencia ha avanzado tantísimo, porque con las máquinas para poder ver imágenes que ocurre dentro del cuerpo en tiempo real, es fabuloso y ha permitido un avance brutal, ¿vale? Entonces, él estaba viendo ya en qué, con esta tomografía simple, él ya veía en qué parte del cerebro estaba ocurriendo una actividad diferente en una persona sin trauma con una persona con trauma. Aparte de que tenga la enfermedad determinada, pero ya estaba viendo cuál era, digamos, en el cerebro ya lo estaba reflejando. Y él fue más allá, él estuvo hablando de que, lógicamente, vio que el cuerpo responde a dicho evento inesperado con un crecimiento tumoral y en caso de que el conflicto no pueda solucionarse, pues ocurre el cáncer. ¿Qué le pasó? Pues que en aquel momento lo largaron de la medicina porque recomendaba abandonar el tratamiento convencional y eso fue considerado mala praxis. A ver, en aquel momento pues, le parecía que cualquier cosa que se hablara de que la mente tenía poder para influir en el cuerpo le parecía literalmente demencial, una locura. Entonces, entre eso y que se le ocurría recomendar ahondar en estos conflictos en lugar de abordar un tratamiento que en aquellas épocas pues era bastante brutal, pues bueno, lo votaron, lógico. Hoy en día se toma de referente para abordar el hecho de que como cada conflicto tiene su correlato con la enfermedad. En algunos psicólogos utilizan lo que llaman la biodescodificación, ¿vale? Que tiene su base en la medicina germánica, que él creó este sistema de medicina germánica, que bueno, que hoy en día ya ha avanzado muchísimo más, pero bueno, el origen fue este, ¿no? Entonces, razón no le faltaba de que efectivamente hay orígenes en los conflictos no verbalizados, etcétera. La recomendación que hacía hoy en día tampoco es viable. O sea, yo siempre recomiendo, hay que tratar las enfermedades que ya te ha causado y en paralelo ir trabajando el factor emocional, porque el factor emocional no lo podemos desvincular, pero hay que trabajarlo en paralelo y de forma encajada. Quiero hacer notar que el doctor Gabor Maté, al conectar los traumas, el hecho de que los traumas generan enfermedades, esto es literalmente biodescodificación. A ver, ¿qué es biodescodificación? Pues es una herramienta que permite gestionar las emociones para entender cómo las recibe el cuerpo y cómo en algunas ocasiones la suma de ellas no se procesan y genera síntomas y genera enfermedades a las cuales aparentemente un médico pues, no le encontraban explicación. ¿Qué pasa con la fibromialgia? Bueno, pues hoy en día ya se sabe que tiene origen en un factor emocional. Y en tercer lugar, tengo que hablarte de la neurociencia. La neurociencia se encarga de la ciencia de lo neurológico, vamos a decir así. Pero ha investigado cosas muy interesantes. ¿Qué dice la neurociencia sobre la meditación? Hasta ahora hemos visto siempre cómo cómo la mente enferma al cuerpo. Pero ahora vamos a investigar lo contrario. ¿Y si la mente también pudiera sanar al cuerpo? Si lo puede enfermar, lo podrá sanar. Pues esto es, por aquí es por donde ha tirado la neurociencia. Entonces ha encontrado que, por ejemplo, meditar cambia nuestro cerebro, cambia nuestro cableado y nuestra actividad cerebral. Ayuda a regular el sistema nervioso autónomo, que es parte de nuestro sistema nervioso, responsable de regular justamente las funciones fisiológicas involuntarias, como el ritmo cardíaco, la presión arterial, la respiración, la digestión y un sinfín de procesos. Aquí me gustaría, digamos, darle un reconocimiento especial, aunque ha habido muchos investigadores como Antonio Damaso, que está trabajando en Estados Unidos, ahora mismo no recuerdo la institución, o si ya ha cambiado, porque a veces cambia, pero bueno, la doctora de institución de Estados Unidos, pero en uno de los investigación de vanguardia, la doctora Nazaret Castellanos, neurocientífica de emoción, trabaja aquí en España en investigación. Ella tiene un doctorado en físicas y un doctorado en medicina en el 2004 y 2000, perdona, en el 2002 se hizo doctora en físicas y en el 2008 se hizo doctora en medicina. Ella
Bueno, pues como muchos investigadores o muchas personas que nos dedicamos a este campo, hemos tenido nuestra crisis existencial particular y eso nos ha obligado a probar otros caminos, otras alternativas. Estuve una temporada pues, en estas crisis existenciales practicando meditación, tai chi, y con el tiempo se dio cuenta de que había que estudiar esto, que ya podía desde la neurociencia ir viendo los patrones fisiológicos, los distintos comportamientos del cerebro y cómo es un cerebro cuando está meditando, por qué se provoca. Ha hecho más de 20 investigaciones sobre neurociencia y emoción, sobre Alzheimer y que actualmente trabaja sobre fenómenos de bienestar emocional, ¿no? Sobre la felicidad y sus correlatos neurofisiológicos. A mí me parece, yo la tomo mucho de referencia porque la verdad que tiene una investigación que va descubriendo muchas cosas y es muy divulgadora. Entonces vas a encontrar muchas cosas en Internet. Es decir, este enfoque multidisciplinar, psicología, medicina, sabiduría oriental, ¿vale? Todos los que nos ha aportado la meditación y muchas aportaciones sobre la psicología profunda, que ha recogido la psicología transpersonal, que ha recogido grandes autores como Jung, por ejemplo, y sobre todo, y también la interacción con el entorno, pues esto es lo que finalmente nos ha dado una comprensión de este fenómeno y un poder trabajar con ello para manejarlo, para superarlo, para aprender estrategias que realmente sirvan. Una, y, y también para que seamos parte activa, porque una de las debilidades que tiene la mirada médica occidental o la mirada occidental es que hemos convertido por una parte al médico y por otra parte al médico o al terapeuta, sea sanitario, sea psicólogo, sea lo que sea, como una única autoridad y una parte activa. Yo te hago cirugía, yo te doy psicofármacos, yo te doy tratamiento y tú eres un mero receptáculo pasivo en donde te dejas hacer. Pero así no pasa, así no hay solución, así no funciona la cosa. Entonces, cuando trazamos lazos entre mente y cuerpo, nos damos cuenta de que tú tienes que convertirte en un agente activo. Por tanto, tienes que hacer cosas, hacer acciones sobre tu interior, porque vale que el cuerpo pueda, digamos, solo tú actuando desde tu interior, desde tu mente, puedes influenciar en cambiar esos patrones fisiológicos, como la respiración, como la tasa cardíaca, como incluso el metabolismo. Puedes subir cierta hormona, como la oxitocina, y bajar cierta hormona, como el cortisol, con lo cual estás regulando de forma natural y sin fármacos el estrés. Esto lo puedes hacer tú, te conviertes en un agente activo y esto lo hemos descubierto hoy en día, ¿vale? Es decir, eso te permite volverte responsable, darte el poder a ti de cambiar tu enfermedad. Te devuelve a ti el poder, te hace un agente activo, te hace que también tomes responsabilidad sobre tus emociones, sobre tu estilo de vida, sobre tus hábitos, en definitiva, sobre tu mente. Te enseña a cuidar tu mente y a desarrollar ese software maravilloso que no sabes sacarle partido, ¿vale? Bueno, vamos a hablar un poquito, ¿me permites?, de qué enfermedades provoca el estrés. Vamos a hablar un poquito de biodescodificación. Selye descubrió ya en 1907 que la biología del estrés afectaba predominantemente a 3 tejidos u órganos corporales. O sea, esto no es de ahora. El sistema hormonal, ¿vale? Sabemos que sube muchísimo el cortisol, ¿vale? Y en un intento desesperado de manejar este cortisol que nos vuelve locos, pedimos chutes de dopamina, pero la dopamina es puntual y luego recae. Entonces necesitamos elevar realmente la oxitocina porque automáticamente en cuanto a la oxitocina, esto es un regulador, baja el cortisol. Y esto es lo que nos mantiene a largo plazo el cortisol bajo. Y para mantener la oxitocina alta hay una serie de cambios que tú tienes que realizar, que tienes que aprender a manejar todo esto de forma natural. Y también hay una cascada de problemas sobre los órganos a nivel hormonal, ¿vale? Sobre órganos que trabajan mucho como el páncreas, como el sistema digestivo, ¿vale?
También se comprobó que, este señor también comprobó que se producen alteraciones en el revestimiento intestinal del sistema digestivo. Sobre todo en la microbiota. La microbiota tiene muchísimo que ver y también la microbiota tiene mucho que ver en el sistema inmunitario. Entonces, el estrés afecta al sistema hormonal, al sistema inmunitario y al sistema digestivo. Hay estrés a la porra con el sistema hormonal, se distimbala, funciona totalmente del revés, bajo cortisol, baja oxitocina, y lo que tenemos que hacer es del revés, sistema inmunitario cae y el sistema digestivo cae también, ¿vale? No necesariamente el estómago, pero en su conjunto, como está alojado el intestino, ahí está la microbiota, que es la que tiene mucho que decir con el sistema inmunitario, pues también cae. En definitiva, esto es desde un punto de vista de los tres sistemas interiores o corporales que se ven afectados, pero también quiero recalcar que existe un eje de comunicación con el que funciona el estrés, que es el llamado eje HHA. Es un eje creado por el hipotálamo, la glándula pituitaria o hipófisis, por eso H de hipotálamo, H de hipófisis y glándulas suprarrenales, ¿no? Bueno, en inglés son las estas. Entonces, se trata de un eje de comunicación, de mecanismo, que está implicado en muchas enfermedades crónicas, justamente. Entonces, esto es lo que dio digamos, la alarma de que, porque el hipotálamo mantiene una comunicación de ida y vuelta con los centros del cerebro que procesan las emociones. Y esto fue lo que dio la pista o la alarma para decir, oye, todas las enfermedades que están implicadas con el HHA probablemente tengan un origen en el emocional. Y eso fue lo que dio, digamos, la pista ya definitiva. ¿Vale? Pero bueno, vamos a ver un poquito, vamos a cambiar un poco del tema tan denso y vamos a hablar un poquito del protagonista de hoy, este doctor Gabor Maté. ¿Por qué se metió en estos temas? Bueno, pues él estaba... ¿Por qué se enroló esta cruzada personal, no? Porque él cuenta que recibió una pregunta de un terapeuta una vez en la Agencia del Cáncer de la Columbia Británica, que había acudido allí para investigar el papel que juega la represión emocional en el cáncer. Y él había notado que había mucha gente que padecía cáncer y que parecía existir, perdón, una negación automática del dolor psíquico o físico y de las emociones incómodas, como la ira, la tristeza o el rechazo. Y este chaval, este terapeuta le preguntó, pero bueno, doctor, ¿cuál es tu conexión personal con este asunto? Bueno, pues como investigadores muchas veces nos metemos a investigar cosas, como le pasó a la doctora Castellanos, como le pasó a Gabé, a Mateo, como me ha pasado a mí, que nos metemos en esto por una cuestión personal, sobre todo cuando falta investigación. Eso es un momento muy determinante. Cuando estudiaba psicología me daba cuenta, digo, todos estos se han puesto a investigar porque les pasaba algo, porque tenían un hijo o porque tenían un familiar o porque tenían una motivación personal. Y como tenían las herramientas para investigar y tienen la capacidad intelectual y emocional para investigar, pues pumba, son ellos los que nos ponen a destripar este tema. Total, la cosa es que Gabor se dio cuenta, digamos, que una vez que a los 51 años tuvo que ser operado de una rodilla, nada grave, pero bueno, la cosa es que antes de 24 horas, al día siguiente, vino a visitarlo su madre. Ya sabéis que el doctor Gabé, pues bueno, pasó unas circunstancias de vida muy, muy complicadas. Y bueno, él era evidente, o sea, evidentemente, pues estaba recién operado, tú no puedes caminar. Él se levantó de la cama, fue a recibir a su madre y cuando empezó a cojear, se tragó la cojera y empezó a andar bien, se estaba matando de dolor. Y de repente él pensó, pero qué tontería. Si mi madre y yo sabemos que me acaban de operar, ¿para qué estoy haciéndome el fuerte de que no me duele cuando es evidente que me duele? Y mi madre, ¿qué estoy haciendo? Mi madre lo sabe. Entonces, eh, ahí instintivamente, ¿por qué lo oculta? Bueno, te voy a dar una semblanza rápida, te voy a leer el relato tal y como él lo cuenta, porque no quiero quitarle ni un punto ni una coma. Él dice literalmente,
Mi impulso automático de proteger a mi madre del dolor, incluso de una situación tan inocua, era un reflejo profundamente programado que poco tenía que ver con las necesidades de ninguno de los dos en aquel momento. Aquella represión era un recuerdo, una nueva muestra de una dinámica que había quedado grabada en mi cerebro infantil mucho antes de haber podido ser consciente de ello. Soy a la vez superviviente y resultado del genocidio nazi, ya que viví la mayor parte de mi primer año de vida en el Budapest dominado por los alemanes. Mis abuelos maternos fueron asesinados en Auschwitz cuando yo tenía 5 meses. Mi tía fue deportada y no la volví a ver jamás. Y mi padre se encontraba en un batallón de trabajos forzosos al servicio de los ejércitos alemán y húngaro. Mi madre y yo sobrevivimos a duras penas durante los meses que pasamos en el gueto de Budapest. Y durante unas semanas ella se vio obligada a separarse de mí. Se lo entregó literalmente a una transeúnte, a una mujer, a quien le pregunto simplemente: ¿tú eres cristiana? Por favor, quédate con mi hijo mientras yo encuentro cómo reunirme con unos familiares. Eh, Ella estaba consciente de que su hijo no iba a sobrevivir ni un día más si vivía en esas lamentables circunstancias. El frío, la falta de higiene, en fin, no es lugar para un bebé prácticamente recién nacido. Entonces, obviamente, durante unas semanas ella se vio obligada a separarse de mí, retomo el relato, para salvarme de una muerte segura por hambre o enfermedad. No se requieren grandes dotes de imaginativas para entender que en su estado mental y bajo estrés, un estrés inhumano al que se enfrentaba a diario, mi madre rara vez me ofrecía las tiernas sonrisas y la atención total y plena que un niño pequeño necesita para imprimir en su mente una sensación de seguridad y de amor incondicional. Mi madre, de hecho, me dijo que había muchos días que en su desesperación era tal que solo la necesidad de cuidar de mí conseguía sacarla de la cama. Así aprendí, continúa Gabor, desde una edad temprana que debía esforzarme por recibir atención, que tenía que molestar a mi madre lo menos posible y que era mejor reprimir mi ansiedad y mi dolor. En las relaciones madre-hijo sanas, la madre es capaz de cuidar al niño sin que éste tenga que ganarse lo que recibe, la atención, sin que tenga que ser el mejor niño del mundo, portarse bien o lo que sea. Eso sería condicional, amor condicionado. Él continúa diciendo: mi madre fue incapaz de proporcionarme ese cuidado incondicional y dado que no era ni santa ni perfecta, como ninguna mujer, lo más probable es que tampoco me lo hubiera podido ofrecer por completo, incluso sin los horrores que asolaron en nuestra familia. Fue bajo aquellas circunstancias como me convertí en el protector de mi madre. Se invierten los papeles, ¿te das cuenta? Protegiéndola de mi propio dolor, y lo que comenzó siendo una defensa automática infantil se consolidó como un patrón de personalidad. Es decir, él permanentemente ha sido frío para consigo mismo. Chico, tú puedes, chico, esto está bien, no pasa nada, continuemos adelante. Entonces, la pregunta de este otro terapeuta le hizo darse cuenta, enfrentarse al asunto de la represión emocional, incluso en su propia vida. Y ahí es cuando le saltó el clic. Comprendió que ocultar su cojera era solo un pequeño ejemplo. De este modo, en su libro describe no solo que ha aprendido, lo que ha aprendido de otras publicaciones, sino lo que también pues cuenta su vida personal. Como muchos hacemos cuando estamos intentando, ponemos también ejemplos, como a mí también me ha pasado. Es decir, no somos bichos raros. Entonces, con esto que te quiero decir, bueno, pues hay dos conclusiones a las que sí quiero remarcar. Ojo a dos cosas que empeoran mucho el estrés. Por una parte, la represión de las emociones, ¿vale? Y estas dinámicas de represión operan en todos nosotros, somos de diferentes grados y diferentes maneras, todos somos autonegadores y autotraidores o autosaboteadores. Casi siempre de las maneras más impensadas y que no somos conscientes, ¿vale? Quizás el remordimiento y la culpa es una emoción negativa muy profunda
muy profunda. Bueno, la que más es el miedo, pero bueno, es la más profunda después del miedo. Es un sentimiento que vamos a tratar de evitar a toda costa y vamos a intentar no sentirnos culpables y hacer cualquier cosa. Esto va a generar automáticamente o sea, las heridas de infancia, los traumas del desarrollo. Y por tanto, todos tenemos heridas del desarrollo de una manera o de otra, o traumas del desarrollo de una manera o de otra. Siempre habrá una que sea la dominante y otras que sean las secundarias. Podemos tenerlas todas o un pequeño ramillete nada más. Pero todos tenemos estos saboteadores internos que nos condicionan nuestras respuestas automáticas, nuestras creencias, nuestros pensamientos recurrentes, nuestra conducta y una necesidad subyacente imperiosa de ciertas cosas. Por esto yo he creado el curso el programa de las heridas del alma, porque es que lo he visto fundamental, el resetea su vida, el resetea tu vida. Este es el problema específico que trata sobre esta, ¿vale? Y luego la segunda cosa tan importante es la resistencia. Te resistes a aceptarlo, te pones a aguantar porque has visto qué es lo que hay que hacer, que no había otra. En el caso de este niño no había otra, es que la situación era, no había otra manera. O simplemente porque te han enseñado, erróneamente te han dado una mala enseñanza. No te tienen que haber inculcado que aguantaras, te tienen que haber inculcado herramientas para poder hacer frente. O en todo caso, mira, vete de aquí, vete de este entorno que es tan hostil. Entonces, y así en diferentes culturas, esto es siempre lo mismo. Si no puedo sobrellevar una situación que es muy difícil, pues entonces te empiezas a sentir mal y ya la hemos liado. Ahora voy a explicar, porque ya la hemos liado, buscamos, te has convertido en una rana hervida y no te has dado ni cuenta, ¿vale? Pero es que, eso, remarcando un poco lo que ya dije en el primer episodio, somos adictos al estrés. Hans Selye observó que hay personas que se vuelven adictas a sus propias hormonas del estrés, a la adrenalina, al cortisol, se lo habréis visto. Yo lo veo mucho en estos. O sea, yo he trabajado mucho en innovación y en innovación se junta la pasión por hacer algo como volverse adicto al trabajo. Es que veo muchos adictos al trabajo y en las altas finanzas y en las altas corporaciones, en directivos, veo mucha gente adicta al trabajo. Gente que es adicta a la adrenalina, que luego cuando termina el trabajo se va a practicar deportes de riesgo y tú dices, no paras de vivir inundado en un chorro de cortisol permanentemente. Entonces, para ellos el estrés es algo chupi, es algo guay, es algo deseable. Y cuando no tienen estrés, están aburridos, les parece raro, les parece que no lo aguantan, que tienen que tener mayor nivel de estímulo y más cortisol en vena. Tengo que decir que recordarte que las sensaciones corporales o fisiológicas, o sea, los parámetros fisiológicos son lo que definen el estrés, no la sensación de agitación interior, ¿no? Y a veces estamos hablando incorrectamente, mal, porque hay personas que cuando tienen mucha sobredemanda, sobre todo los pobrecitos miembros de los equipos de estos ejecutivos o la familia de estas personas que no paran no paran quietas, pues de alguna manera se suelen referir a este estado interior de agitación cuando se enfrentan a este entorno tal o a estas personas tan dinámicas, ¿no? Es una serie, tal y como lo definimos, no es esa sensación de nerviosismo interior, sino es esa activación fisiológica de alto rango, de alto grado, que sucede y que termina por fastidiar, por causar enfermedad. ¿Vale? Y esto lo podemos experimentar humanos, el resto de animales, plantas y células. Tanto seas consciente como si no. En definitiva, eres un esclavo de tus patrones mentales y de tu estilo de vida tóxico. Muchas personas se encuentran atrapadas en estilos de vida tóxicos, en trabajos tóxicos, se cargan de responsabilidades, se encargan de toda la familia, además de trabajar y otro trabajo un poco más sencillo, un poco menos demandante. Yo que sé, tienes un estilo de vida luego encima, pues de alimenticio, de poco ejercicio o de un ejercicio con una sobredemanda muy fuerte. En fin,
Hay estilos de vida que, que estás un poco estresado, que son estresantes. Vivir en la gran ciudad es estresante, por ejemplo, y también en patrones emocionales perjudiciales para tu salud. Entonces, yo quiero recalcar un hecho, que es que parece que cuando vivimos en países de alto nivel de desarrollo, en los países del primer mundo, cuando más estamos más anestesiados, nos hemos vuelto ciegos respecto a nuestras realidades emocionales. Estamos muy desconectados de nuestro interior y no nos damos cuenta de todo ese mundo interior que pasa por ahí. Nos volcamos en fuera, en hacer, en desarrollar, en trabajar, en socializar, en muchas cosas, ¿vale? Ya no sentimos lo que ocurre en nuestros cuerpos y por tanto somos incapaces de actuar de manera autoprotectora. Y esto es una realidad. Y esto es una realidad. De esta misma manera, los niños se ven expuestos a estrés a edades tan tempranas, incluso bebés, incluso en periodo de gestación. El doctor Mate ha encontrado que los encefalogramas de bebés de madres estresadas te dicen qué bebé ya está deprimido y cuál no. Y estrés y depresión, ¿por qué lo digo? Porque tienen el mismo correlato fisiológico, perdona, neurológico, la misma circuitería, comparten circuitería. Los parámetros son un poco distintos, pero se puede ver, la depresión muchas veces es un resultado de un alto nivel de estrés. Muchas veces cuando los ejecutivos tienen, o la gente que tiene una alta demanda laboral, cuando termina, se siente deprimida y no sabe por qué. Y dices, bueno, si ya ha terminado todo, los estudiantes cuando terminan una oposición o cuando terminan de prestarse exámenes, dicen, bueno, ya estoy como deprimido, como tristón. Bueno, pues es la cola, se presenta ese trastorno en cola cuando ya ha terminado el estrés, es como, bueno, el sistema está de bajón, ¿vale? Pero bueno, lo que ya se ha visto es que, en definitiva, estos niños que se ven expuestos a estrés a edades muy tempranas, de mayores tienen más dificultades para regular el impulso, para anticipar las consecuencias y para responder adecuadamente a una situación. Están a la que saltan, en definitiva. O sea, el umbral de qué situación me resulta estresante es muy bajito, por tanto están a la que saltan. Y esto significa, lamentablemente, consecuencias muy importantes y muy graves para su vida. Significa que no pueden hacer planes a largo plazo, que necesitan recibir recompensa a corto plazo de manera continuada. Es decir, planes de estudio cortitos y con clases cortitas y con contenidos cortitos y con muchas facilidades. Es decir, tampoco pueden hacer planes de estudio largos, una carrera que implique que dentro de 4 años o dentro de 5 años vaya a salir al mercado laboral para empezar a ganar dinero, por ponerte un ejemplo. Entonces, esto es una consecuencia bastante lamentable. Es decir, ya me condiciona qué tipo de vida voy a tener, qué elecciones voy a realizar y la siguiente pregunta es qué mecanismos voy a utilizar para aplacar todo este estrés que no sé gestionar. No puedo luchar, no puedo huir, tengo que dar respuesta a una sociedad que me plantea unas demandas que no sé cómo cumplir. Y como no puedo cumplirlas y no sé lo que hacer, necesito un calmante ya, en vena. Entonces me voy a la comida chatarra, entonces me voy a la bebida, me voy al móvil, me voy a la pornografía, me voy al juego, me voy a tantas cosas. Lamentablemente tenemos en la pantalla, o sea, tenemos en el móvil todo eso y muchas cosas, no la comida chatarra, pero si la puedes ordenar y que te venga, a un clic, que te venga en un ratito a casa. Es decir, ¿por qué somos adictos? Voy a contestar esta respuesta. Pues para huir del dolor y la angustia es un mecanismo de defensa. O sea, la adicción no es una elección, es un mecanismo de defensa. No sé gestionar estas emociones, las tengo aquí permanentemente. La preocupación, la angustia, Ronnie está todo el rato dándole vueltas a que no llego a fin de mes, que tal y que cual. Mira, me pongo un serial de Netflix y me anestesio durante 3 o 4 horas, me voy a la nevera y la salto y como. Generalmente nos da más placer comer comida basura, comer comida muy grasosa, muy calórica,
nos da más placer y no es la comida más sana. Entonces, llega un momento que se ha vuelto parte de tu estilo de vida, parte de tu personalidad. Desde muy pequeños, porque has aprendido esa solución, pues automáticamente la aplicas reiteradamente. Y otro hecho es que somos adictos porque la circuitería neuronal ya se ha configurado de otra manera, ¿vale? Te haces menos competente a nivel cognitivo. Que tenemos muchos niños con problemas de déficit de atención. La atención es muy difícil sostenerla. Incluso en adultos, cada día es más difícil llamar la atención en redes sociales, en plataformas, porque antes era 15 segundos, ahora luego fueron 7, ahora son 3. La comprensión de lo que estoy leyendo, de lo que estoy entendiendo yo he conocido a algunos creadores que me decían, dice, los propios, cuando estoy diciendo que lo que estoy diciendo lo he sacado de este libro, lo enseño por pantalla y lo subrayo con el dedo, incluso me encuentro trolls que me critican y me dicen que de dónde ha salido lo que les estoy diciendo. Coño, si te lo estoy poniendo en pantalla, no comprendes lo que te estoy diciendo, no te lo puedo decir de otra manera. Los profesores en los colegios de primaria y de secundaria, en los institutos, se están dando cuenta que los alumnos cada vez comprenden menos, tienen menos comprensión lectora. Y es fundamental porque el aprendizaje, la cultura, va de esa manera, o sea, leyendo. Dice, es que no pueden hacer ni exámenes, no pueden entender ni los encabezados de los ejercicios para saber lo que se les está pidiendo. Y porque no pueden parar la atención y porque el proceso de la comprensión no está ocurriendo. Y esto es muy grave, esto es gravísimo. Tengo un vídeo de esto, puedes consultarlo. Así, si no he comprendido, ¿qué coño voy a memorizar? O lo voy a memorizar primero torcido y segundo, o sea, mal, incorrecto. Y segundo, eh, no voy a memorizar las cosas. No, el proceso de la memoria también se ve comprometido. La calidad de la memoria no se asocia, no hay manera de que aquello se memorice porque la circuitería neuronal no te permite que la memoria funcione. Y por tanto, si no hay atención, si no hay comprensión, si no hay memoria, olvídate que el aprendizaje, que es el cuarto proceso cognitivo que sucede después, ya no es viable. ¿Y qué pasa en el factor emocional? Esto es en la parte cognitiva, espérate que todavía tenemos la parte emocional. No tenemos regulación del impulso, no tenemos comprensión o cálculo de las consecuencias de yo hacer esta acción. Ah, tú la haces y luego no has pensado en las consecuencias, pero no has pensado, hombre, no soy tonto como para pensar. Sí, pero es que no te has parado a pensar. ¿Vale? Entonces, eso genera que tenga más facilidad para hacer acciones que las consecuencias luego sean muy perjudiciales para mí. Te puedes meter si es que en este momento me salía a decirle al policía cualquier cosa, ya, pues has pasado la noche en la cárcel, en la trena, por ponerte un ejemplo, ¿vale? ¿Qué pasa cuando estamos conduciendo en el tráfico? Largamos mucho por la boquita, pero también podemos tener una conducción más violenta, más irresponsable, estar menos atentos. Entonces, la regulación del impulso no es solamente para no acabar en la trena, es cuidado con la circulación, cuidado cuando estás cocinando, cuidado cuando te estás relacionando con la gente y reaccionas demasiado con comunicación violenta, etcétera, 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 ¿no? Cuidado cuando te mueves en la cocina y puedes derramar líquidos que estén calientes, tirarte una sartén ardiendo, esa con aceite. Te lo digo porque con las prisas y una regulación del impulso he visto accidentes muy graves en la cocina. En definitiva, solamente te quiero decir que la adicción no es una elección. Yo no soy adicto porque me da la gana, porque soy un vicioso del alcohol, porque soy un vicioso de la pornografía. Es un mecanismo de defensa. Las adicciones funcionan bien a corto plazo, te calman, te hacen sentirte bien, pero a largo plazo te destrozan la vida. Entonces, el estrés no solamente son conductas, es una cascada de hormonas, en particular del cortisol. Entonces, ¿qué van a hacer estas personas cuando se sienten mal? Cuando tienen el cortisol disparado, van a las adicciones. Que ahí es cuando te sientes bien, cuando me siento sin angustia y vale. El problema es que como es puntual, necesito otra dosis y otra dosis y otra dosis. Y como no conozco otra cosa, pues no sé qué otra cosa es posible
es lo primero que hicieron cuando eran pequeños y se sintieron bien por primera vez en la vida, pues repiten, ¿vale? Bien, ¿qué haces cuando te sientes estresado y no puedes cambiar las cosas? Hemos dicho que haces, una es busco desahogo con las adicciones y otra es tengo que estar trabajando aquí 8 horas, tengo que estar en una aula en clase con unos profesores y con un sistema educativo que no me gusta durante 6 horas, tengo que estar con estos familiares cuidándolos o estando por aquí, en fin, lo que sea. Te disocias. ¿Qué es disociarte? Pues poner la mente de vacaciones, la apartas, aparta. Es arrojar la mente a otro lado. Te has ido de tu mente para no tener que sufrir, para no sentir el dolor, para no sufrir las presiones de tu entorno sobre ti, la angustia, la ansiedad, el miedo, el dolor. Y amigo mío o amiga mía, eso es estar alienado. Yo sé que es un término que te recuerda a Carlos Marx, pero en psicología eso es estar alienado, fuera de ti, desconectado de ti. Y claro, cuando tú aprendes a estar alienado, a estar disociado de 0 a 3 años, pues esto en estas edades tan tempranas, a no estar en ti, a no habitarte a ti mismo, adivina qué pasa cuando tienes 6, 7 años, TDA. ¿Y qué pasa cuando tienes TDA? Que te medican. Entonces aprendes a que tus problemas de atención se resuelven siendo un receptáculo pasivo, alguien te pone una varita mágica que es un medicamento y se resuelve todo. Pero tú nunca has aprendido a no estar disociado, a estar en ti, a habitarte en ti. Eso no lo has aprendido. Tú has aprendido que cuando te dan una sustancia, entonces te centras más. Punto. Y si miras a la sociedad, estamos creando las condiciones idóneas para que esto suceda y sea normal. Cada día es más frecuente como el trastorno de personalidad desafiante, como el Asperger, como un alargo, etcétera, son el resultado de un entorno altamente estresante, con demasiados estímulos, desafíos, retos, sobreexigente, sobreestimulante. Las investigaciones están diciendo que el estrés a edad temprana afecta las probabilidades de ser adicto, lo que vamos a decir, ¿no? Porque es un mecanismo para sentirse bien por un ratito, por un chutecito de dopamina para el cuerpo, porque yo me lo merezco, hasta que necesite otro más. Pero está claro que tú un adicto, yo me acuerdo en principio, el primero de carrera, que en la asignatura de antropología hicimos un trabajo sobre los adictos, qué sistema funcionaba mejor, si el público o el privado, para salir de las adicciones de la cocaína, de la heroína, o sea, de las adicciones fuertes. Y bueno, lo que nos quedó claro, además de muchas cosas, es que tú no le puedes decir a un adicto, déjalo, tienes que ir a la raíz del problema. ¿Por qué hacen esto estas personas? ¿Vale? Es un mecanismo de defensa. Simplemente estas personas no son todo lo dueñas de sí mismo como deberían. Vivimos también, tengo que decir, en una cultura tóxica, con valores tóxicos y con hábitos tóxicos. Entonces, aquí es donde tengo que decir, si me permite, voy a coger un grito de Milei. No es que me guste ese político, pero bueno, me gusta esa ironía. Viva la libertad, carajo. A ver, para abordar este tema me he inspirado mucho en el discurso de Mate, porque es que me parece que no tiene desperdicio, y en un artículo que se llama La gente es cada vez más adicta y solitaria, que aquí tienes no sé muy bien qué lo he escrito, pero bueno, aquí tienes el enlace, con lo cual tienes la referencia de una web, está en climaterra.org. Es un post. Entonces, quiero que te quede claro, quiero dejar muy claro que mi intención al incluir esta sección es que sirva para inspirar y fundamentar el cambio, no para bajarte la moral al suelo, ¿vale? Pero bueno, sí que es cierto que, y ahí voy a entrar en donde el entorno y donde esta cultura tóxica del consumismo nos ofrece una sociedad materialista. Aquí es donde vamos a ver qué pasa con esto de en aras de la libertad, en qué nos estamos convirtiendo.
¿vale? La libertad es importante, por supuesto, o sea, faltaría más, pero vamos a hablar un poco de esto. Cuando miramos a esta sociedad que consideramos la más exitosa de la historia del mundo desde la perspectiva de la salud, ¿vale? Esta sociedad occidental, incluso del primer mundo, pero vemos que, por ejemplo, en los Estados Unidos el 50% de los adultos sufren de alguna enfermedad crónica, cardíaca o alguna enfermedad autoinmune. Por ejemplo, en España, el 6,7% de la población española padece ansiedad diagnosticada y el mismo porcentaje, 6,7%, de depresión. Más de 1 millón de personas en España tienen un trastorno mental grave y más de la mitad de los ciudadanos que sufren un trastorno mental no reciben tratamiento o el que reciben es totalmente inadecuado, según los datos aportados por la Confederación de la Salud Mental de España. Si vamos a los jóvenes, que son tercera edad y jóvenes los más afectados, pero a mí me duele mucho ver como un joven que debería estar en lo mejor de su vida, con ilusión, por comerse el mundo, porque está despertando al mundo. Sin embargo, el 15,9% de los jóvenes entre 15 y 19 años declara haber padecido problemas de salud mental con mucha frecuencia. Y de este 15%, el 36,2% afirma tener un diagnóstico por ansiedad o depresión. El 36% está diagnosticado, el resto no. Datos del Barómetro Juvenil 2021, después de la crisis sanitaria. ¿Y qué hacemos para cuidarnos? Pues tomar psicofármacos a gogo, el festival de los psicofármacos. Nos anestesiamos aún más. Medicalizamos la vida, medicalizamos lo cotidiano, señores míos. Como un primer momento de choque, por unas circunstancias, bajo ciertas circunstancias, tiene su sentido, pero no en general como única respuesta. Date cuenta que el último informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes dice que España encabeza el consumo mundial lícito de ansiolíticos, hipnóticos y sedantes. Triste récord, ¿no? Es cierto que a muchos les cuesta enfrentarse a los problemas cotidianos y recurren a la química para desconectar, para mitigar la ansiedad o para dormir. A la química legal o ilegal, por lo que estamos viendo. Al fin y al cabo, para evadirse de una realidad cotidiana agobiante. Esto es lo que dice la psiquiatra de la Unidad de Salud Mental Canalejas de Las Palmas de Gran Canaria, Mónica Florido. Lo dijo en las terceras jornadas de patología dual y adicciones en Canarias, que organiza la Sociedad Española de Patología Dual y el Servicio Canario de Salud y el Gobierno de Canarias. Esto que lo llevo yo diciendo, que lo lleva diciendo cualquiera, ya es reconocido en los foros más selectos, más oficiales. Esta medicalización de la vida ha provocado que muchas circunstancias que no son patológicas, sino situaciones vitales o de la vida cotidiana, que son etiquetadas erróneamente como trastornos de la ansiedad o insomnio, acaben siendo tratadas con psicofármacos. ¿Vale? El principal problema es que se están manteniendo tratamientos con benzodiazepinas, etcétera, que ya no son necesarios y que se acaban instalando en la vida de una persona provocando abuso y provocando una dependencia. Una dependencia provocada por una receta equivocada, por un diagnóstico equivocado. Porque en el fondo, y yo por eso he terminado dedicándome a lo que me dedico, yo hago una separación en psicología. En psicología hay psicólogos que se dedican a la psicología cognitiva, es decir, la psicología de las enfermedades mentales. Pero hay psicólogos que nos dedicamos a la vida cotidiana, a educar para la vida cotidiana. A educar para esta vida tan demandante, esta vida que está orientada a que te sientas mal, a esta cultura tóxica. Y no nos han dado las herramientas ni los aprendizajes suficientes para manejar este software interior, este Ferrari que llevamos y no sabemos usarlo. Para eso no podemos medicalizar, tenemos que dar herramientas para gestión de los estados interiores. Entonces,
Si tenemos salud mental y si tenemos un bienestar emocional, significa ser más capaces de relacionarse, de desenvolverse, de afrontar las dificultades y de prosperar en la vida, de convertirnos en mejores personas. Pero para ello tenemos que aprender a cuidar nuestra mente, así como también cuidamos de nuestro cuerpo. O sea, esto no se trata solamente de ir al psicólogo o al médico cuando uno anda desajustado. Es conocer tu hardware, es conocer tu software, saber cómo cuidarlo, cómo alimentarlo, qué autocuidados, qué hábitos mentales y corporales a los tengo que hacer. Porque, señores míos, no sabemos cuidar nuestra mente. Vivimos en una sociedad hostil y sedada. Cada vez necesitamos estar más dopados para vivir la vida. Sí, sí. Somos muy cafeteros. Eso también constituye una forma de doparse. Así que, y por eso digo viva la libertad, carajo. He hecho mío esta frase, este grito. Así que junto con la libertad de los modelos económicos y políticos y la prosperidad de la sociedad consumista, llegó el estrés, la ansiedad y una sensación de no estar a la altura, de no llegar jamás, el miedo a quedarse atrás, el FOMO, miedo a perderme algo, el miedo a me voy a quedar anticuado, que ha pasado ahora con los mayores, que no pueden asumir la digitalización y la banca los está dejando fuera. ¿Quieres que te lo diga? La inteligencia artificial, la digitalización va a una velocidad que muchos ciudadanos no son capaces de ir detrás. ¿Qué pasa cuando quieres entrar a la administración digital y se te obstruye la clave? Y hay un problema. O sea, nos estamos quedando, digamos, atrás en tanto que va cambiando los sistemas económicos, los sistemas para manejarte en la vida. ¿Qué nos está pasando? ¿Nos está ayudando o nos está entorpeciendo? Eso estresa un montón. Entonces, al final te da miedo de quedarte atrás a medida que las exigencias de la vida cotidiana se parecen multiplicar y salen como hongos. Entonces, para algunos, la libertad está significando estar más alienado, más anomia, más desesperación. Y eso no es así. No se hace nada para prevenir. Esa sociedad no hacía nada para prevenir la alienación, incluso la fomenta. Está fomentando un consumismo salvaje. Son conductas adictivas, conductas autodestructivas, muchas veces antisociales. Porque imagínate la adicción a la pornografía, lo que está generando, la delincuencia que está generando. ¿Vale? Entonces, en España, otros datos ya para terminar de pintarte un poco esta realidad, la tasa de suicidios no deja de aumentar. Y eso es muy alarmante cuando un joven, cuando un niño, que es una tasa que está subiendo muchísimo, que debería estar en una etapa de la vida ilusionante y efervescente, no quiere vivir más. O sea, algo nos está pasando como sociedad. Son casos aislados. No es la culpa del individuo. Tenemos que revisarnos como sociedad y cambiar y ajustar mucho las cosas. En fin, te podría contar muchísimas situaciones. La tasa de cirugía plástica. En 2021 hubo 204.510 intervenciones de diversos tipos de los tratamientos, aumento de pecho, rinoplastia, liposucción, tal. Pero ha subido un 215% en 8 años respecto a un estudio en el 2013. Nadie está evaluando los motivos porque la gente quiere hacer esto. Y muchas veces te encuentras, lo dicen los propios cirujanos, esto lo dicen los propios cirujanos, es que quieren parecerse a alguien que me traen de modelo en redes sociales. Le están trayendo, quiero ser como ella. Quiero ponerme así la nariz, quiero ponerme así la cara, quiero que me dejes asado. Y esto los cirujanos se están dando cuenta. Dice, bueno, yo soy cirujano, no soy psicólogo, pero a lo mejor tendríamos que replantearnos si una persona que se está haciendo demasiadas remodelaciones no era una... Hay cosas que son obvias de cirugía plástica. Vienes de un accidente de tráfico, mi pareja tuvo un accidente de tráfico, le tuvieron que hacer cirugía plástica porque quedó con la cara completamente desfigurada. Correcto, sí. Tienes una nariz tremenda, bueno, sí, entiendo que eso te puede, pero ya hay un abuso de la cirugía plástica. La depresión, la última encuesta europea de salud en España en 2020 dice que hay 2,1 millones de españoles que tuvieran algún tipo de depresión
y 230.000 con sintomatología grave. No hacemos nada. Bueno, no voy a abundar más en penurias, pero este resumen ya en sí es aterrador y sin piedad para los primeros países, o sea, las primeras potencias del mundo, para países que se supone que son del primer mundo hiperdesarrollado. Entonces, no es solo nuestra relación con la naturaleza la que está fallando, no solo estamos fallando al medio ambiente, también nos estamos fallando en nuestra relación con nosotros mismos, con nuestros iguales, con nuestras amistades, nuestras relaciones personales. Todo esto está profundamente dañado también. ¿Vale? Entonces, es el tipo de cultura en el que vivimos. Y ahora voy a hacer una reflexión bueno, que creo que es importante hacerla. Tú puedes administrar una nación, un pueblo, la que sea, me da igual, oriental, occidental, africana, pero siempre esto es de perogrullo. Lo puedes hacer mediante el control y el dominio, ¿vale? O también desde cuidar y nutrir al ciudadano para que se encuentre mejor, para que tenga más control sobre sus vidas, para que sea más libre, pero no es así. Estamos trabajando en una forma de administración de la ciudadanía, de la nación, bajo el control y el dominio. Por eso las adicciones, por eso la cultura del consumismo, que es tan fácil, es como ponerle a un niño un caramelo, hínchalo de caramelos, aliméntalo a caramelos. Lógico, un niño te va a pedir caramelos porque es dopamina en vena, azúcar en vena, pero no le des verduras, cuesta más que coma verduras. Pero a la ciudadanía le estamos poniendo anestésicos que son muy agradables, que son adictivos y no le estamos dando las herramientas para que realmente les beneficien a su salud. ¿Me sigues? Entonces, este es el planteamiento que hago yo, este es el planteamiento que hace el doctor Gabor Maté, que me parece que, bueno, que ya ha dejado constancia en libros, en discursos, y que yo retomo un poco, quiero hacer míos porque me siento absolutamente alineada, no alienada, ojo, con este discurso. Y te dice que, bueno, que este actual sistema económico, social y sobre todo los valores imperantes, que son el tener y el poder, hacen que el control y la propiedad sea lo único que importe, a pesar y pasa por encima de los ciudadanos, de las personas. Esto significa que nuestra cultura, aparte de las toxinas físicas que estamos arrojando al medio ambiente y la forma en que alteramos el aire en que respiramos, también nos afecta la toxicidad de las relaciones humanas que está generando esta cultura de el tener y el poder. Estamos generando unas relaciones humanas cada vez más empobrecidas. Tenemos pantallas y se supone que nos comunica más, pues ahora nos comunica menos, nos aísla más. Entonces nos están inculcando a ser competitivos. Eso quiere decir a luchar unos contra otros, a que uno gana y todos pierdan. Esto, competir en cierta forma está bien, te hace mejorar, pero por otro lado, es mejor tejer lazos y ayudar. Es mejor bien compartir. Es mejor compartir porque hace que generemos entre todos juntos un producto de una mayor escala, de un mayor nivel, que si lo hacemos todos de forma individual compitiendo unos contra otros. Eso nos hace mal, nos destruye. Se nos inculca ser exitosos, ¿pero en qué? En lo material. Se nos impulsa a tener, no se nos impulsa a ser. ¿Vale? Para adaptarnos tenemos que perder nuestra autenticidad. ¿Recuerdas la historia del doctor Mate? Tenemos que perder nuestros sueños, nuestra verdadera y genuina voz interior. Nuestros sueños. Yo recuerdo cuando yo era joven, estaba eligiendo carrera y me dijeron, mira, después de una orientación vocacional, me dijeron, tú eres buena para 3 cosas. Tú eres buena para pintar, eres muy buena, comunicas muchísimo, tienes mucho talento, eres muy buena como psicólogo, tienes una percepción de la gente muy buena y eres muy buena comunicando. O sea, podría ser una gran periodista. Entonces yo tenía estas 3 opciones en la carrera y finalmente
elegí psicología porque realmente era de la que mejor podía vivir. Me ha dado muchos éxitos y he vivido muy bien y me gusta muchísimo, pero realmente aparté otros dos sueños. Aparté el sueño de pintar, de ser creativa, de ser artista y digamos que en aquel momento era absolutamente impensable poder vivir de la pintura. Hoy en día el mundo ha cambiado, el mundo valora mucho el arte a pequeña escala, no de los grandes artistas, tamaño Picasso, sino hay muchos pequeños artistas que exponen a diario, que venden su obra, que se compra obra pintada a mano, realizada a mano, artesanal, bueno, artísticamente, y hoy en día se puede vivir. Entonces a veces tenemos que matar un sueño por adaptarnos a un momento de la sociedad en que ese sueño es irrealizable. Hoy podría ser realizable perfectamente, ¿eh? No te digo que no. Hoy he cumplido mi sueño de ser periodista, un poco, digamos, en esta faceta de divulgación. Pero realmente cuando trabajé a niveles, los niveles corporativos en los que yo trabajé, cuando llegué a la cima, luego te juro que me di cuenta y digo, pero bueno, no era para tanto. O sea, se nos ha metido esta cosa en la cabeza de tú adáptate y a lo que se gane dinero, que sí que es importante, que todo tenemos que ser sostenibles, obviamente, pero ¿a qué precio? Me di cuenta de que sí, cumplí mi sueño de triunfar en la profesión. Yo creía que ese era mi sueño, pero estaba alienada por mi cultura, por la sociedad. Resulta que mi sueño no era trabajar en ese alto nivel. Eso era el mecanismo que yo había establecido de elegir una profesión que me pudiera dar relevancia el día de mañana para ser visible, porque en mi casa no me veían. Como en mi casa no me veían y yo era como un hámster dando vueltas por la casa sin que nadie se ocupara de él más que para echarle de comer, pues te das cuenta de que buscas una profesión inconscientemente que te dé esa compensación, que te compense, en donde la gente te ame, digamos, te haga visible y te dé ese prestigio y esa validación que no me dieron en casa. Entonces, de alguna manera te aliena o te saca fuera de ti los traumas del desarrollo, las creencias erróneas que se instauran desde muy pequeñas y te hacen elegir profesión y te hacen elegir pareja y te ponen frenos al crecimiento económico, te mantienen pobre. Y todo esto no te das ni cuenta, no sabes ni lo que te está pasando. O sea, yo cuando conseguí formarme en todas estas cosas y hacer un proceso interior fue cuando de repente dije, wow, he perdido toda mi vida. Podía haberme dedicado a esto que me dedico ahora desde el principio. Sí, podía haberme dedicado a esto de una manera o de la otra, ¿vale? En este país o en otro, pero podía haber cumplido un sueño. Para cumplir sueños también tiene que ser el momento histórico adecuado. Yo reconozco que hace tiempo, como acabo de decirte, no se reconocía el estrés, no se podía hablar de estrés, era de flojos, te tenés que dedicar a hacer una psicología light, superficial, pero ahora podemos hacer una psicología de lo profundo, realmente de bajar abajo al inconsciente y volver a reinterpretar, a darle un nuevo sentido a todas estas cosas. Podemos hablar del sentido de la vida. Antes era impensable. Ya búscate un buen curro y punto, déjate de bobadas. Podemos amueblar nuestra cabeza para poco a poco aprender a ser de otra manera, ¿vale? ¿Qué más te puedo decir? Estamos hablando de niños que están estresados, de adolescentes que están estresados, de personas que eligen, digamos, conductas tan adictivas. Esto hablo porque es un grave problema. No solamente tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y por qué hace eso? Sino de qué les falta en sus vidas para que estos jóvenes estén tan estresados, se vayan al botellón, terminan adictos a irse al botellón como única manera de relacionarse entre ellos, terminan consumiendo pornografía porque piensan que eso es la escuela de la sexualidad y la emocionalidad a que acompaña al sexo, creen que eso es el mundo, terminan adictos al móvil, terminan
Hay muchos adultos que también terminan adictos al móvil, adictos a la pornografía y etcétera, etcétera. ¿Qué falta en las vidas de estas personas para que estén tan estresadas que necesiten calmarse de esa manera tan particular? Esta es la pregunta. Y lo que falta en sus vidas, por supuesto, son valores y relaciones humanas de calidad, tanto en la crianza como posterior de adultos. En fin, este es el tipo de cultura tóxica que una sociedad materialista ofrece a sus miembros, a sus ciudadanos, a las personas que hoy intentamos sobrevivir de una manera o de otra. El materialismo no es un sistema político solamente o un sistema económico solamente. El materialismo es realmente un sistema de creencias y de comportamientos que considera que las cosas materiales, y en particular el control y la posesión de estas cosas materiales, son más importantes que los valores humanos como la conexión, como la empatía, el amor o los valores espirituales como el reconocimiento de la unidad del todo. Se ríen de estos valores, pero estos valores es lo que nos da una vida plena, lo que nos da paz, lo que nos da calma, sosiego, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí un poco he intentado traducir mmm, toda esta visión de la cultura eh, no para que te desmotives, sino simplemente para que esto sea una palanca y un impulso, un catalizador hacia tu cambio interior. Trato de que no te sientas culpable porque eres el pringado de turno, la pringada de turno que se ha estresado, mira tú por dónde, como un huevo frito aquí por nada, pero sí que entiendas que vives en un mundo bastante hostil, aunque no te lo parezca, y por ese motivo has de aprender a cuidar tu mente, has de aprender a cuidar tu cuerpo, has de aprender a cuidar tu espíritu. Tu espíritu entiéndelo como esa parte de lo sutil y grandioso que hay en ti. A cultivar esos estados elevados de conciencia, activar esas competencias espirituales como son tu propia autocuración física y mental o emocional, que hacen que puedas vivir en un mundo incluso tóxico, ¿vale? Y hasta aquí, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado, si has llegado hasta aquí y te ha gustado, pues compártelo porque vas a ayudar a otras personas. Y para no perderte nada, suscríbete. En el próximo episodio veremos todo lo que puedes hacer para superar y para gestionar tu estrés crónico. Hasta luego.